Ya puedo empezar, ya está grabando. Buenos días. Como les decía, este tema, vitaminas y minerales que estudiaremos este día, lo complementarán en otras asignaturas, ¿verdad? Entonces, acá en la primera diapositiva de la presentación de la clase tenemos la pirámide nutricional, ¿verdad? En cuanto ustedes ya saben cuáles son los nutrientes y compuestos que ingerimos en la dieta: carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales y por supuesto el agua, que tienen que ingerirse en los requerimientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para tener una buena nutrición, como aparece el bebé en la pantalla a la izquierda. En cambio, cuando hay déficits nutricionales, se dan los cuadros que aparecen a la derecha, ¿verdad? De niños que están totalmente desnutridos. Las principales dos formas de desnutrición son el marasmo, en la cual el niño se consume prácticamente, solo es piel y huesos, y el cuachórcoro, en el cual pues se caracteriza por presentar edemas, por ejemplo, edema a nivel abdominal. Entonces es necesario la ingestión de los nutrientes en las cantidades adecuadas para mantener una buena salud. Empezaremos definiendo las vitaminas, que son compuestos orgánicos no relacionados químicamente, es decir, poseen diversas estructuras químicas que los diferencian y que son necesarias las vitaminas para diversas funciones bioquímicas. Entonces iremos estudiando estas principales funciones bioquímicas de las vitaminas. Además, no pueden ser sintetizadas en cantidades adecuadas por el ser humano y por lo tanto las vitaminas, los minerales deben suministrarse en la dieta, ¿verdad? Entonces, es importante conocer pues que hay estados en los que también se necesitan suplementos vitamínicos, ¿verdad? Por ejemplo, en el embarazo se requiere de suplementos vitamínicos para que el bebé pues no tenga problemas de salud al nacer. Importancia biomédica de las vitaminas a nivel bioquímico es que actúan como coenzimas y como grupos prostéticos de las enzimas. Entonces van a ayudar a la activación de las enzimas para que puedan funcionar al 100%. Además, tanto la deficiencia como la ausencia o exceso de vitaminas pueden producir enfermedades. Entonces, la deficiencia de vitaminas en el organismo humano lo vamos a conocer como hipovitaminosis. La ausencia total de vitaminas en el cuerpo humano como avitaminosis. Y el exceso de vitaminas en el organismo como hipervitaminosis. Entonces, estos tres cuadros clínicos pueden producirse, ¿verdad? Dependiendo de si no se ingiere cantidad adecuada de cierta vitamina o no se ingiere del todo, o por el contrario, si la persona se automedica vitaminas, pues puede tomarlas en exceso y llevar a una hipervitaminosis, ¿verdad? Esto puede suceder, por ejemplo, con la vitamina A. Dar una hipervitaminosis A o una hipovitaminosis A o una avitaminosis de la vitamina A, ya sea aumento, ausencia o disminución de la vitamina. Entonces, se clasifican las vitaminas en dos grandes grupos, que son las vitaminas liposolubles, como su nombre lo indica, estas van a ser solubles en los componentes lipídicos. Y las vitaminas hidrosolubles, significa que son solubles en el medio acuoso de nuestro organismo.
Por lo tanto, las vitaminas liposolubles se van a absorber en el organismo humano con los compuestos de tipo lipídico a nivel intestinal, ¿verdad? Y estos son transportados por las lipoproteínas que estudiarán más adelante. Entonces, de esta forma se absorben las vitaminas liposolubles y se clasifican en vitaminas A, D, K y E. A veces el orden se pone A, D, E, K, A, D, E, K para una fórmula mnemotécnica para recordar las vitaminas liposolubles como ADEC, pero con K al final, porque la vitamina C pertenece al otro grupo junto con el complejo B a las vitaminas hidrosolubles. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces la vitamina A tiene como provitamina a los betacarotenos. Las siguientes vitaminas pues pueden adquirir otros nombres. Por ejemplo, la vitamina D, su forma activa puede llamarse calciol o colicalciferol. Luego veremos otros nombres ya específicamente. La vitamina K se puede encontrar en forma de filoquinonas, menaquinonas, y la vitamina E pues corresponde a los tocoferoles, principalmente al alfa tocoferol, como veremos más adelante. Dentro de las hidrosolubles hablamos de la vitamina C o ácido ascórbico, que cumple funciones muy importantes que veremos posteriormente, y el complejo de vitamina B, ¿verdad? Dentro del complejo de vitamina B hay una serie, pues, de su clasificación en estos tipos de vitaminas. La tiamina, que corresponde al nombre también de vitamina B1. Entonces ustedes tienen que conocer ambos nombres, ¿verdad? Es obligatorio. La riboflavina como vitamina B2. Vamos a decir B2, aunque en realidad sería B2, ¿verdad? Pero así es la costumbre. Niacina es la vitamina B3. El ácido pantoténico, la vitamina B5. Piridoxalfosfato, la vitamina B6. La biotina, la vitamina B7. La cobalamina, la vitamina B12. Y antes tendría que haber estado el ácido fólico, que es la vitamina B9. Entonces, con ambos nombres se conocen a las vitaminas y en cada una de ellas, pues vamos a ir viendo, pues, otros nombres que puedan acuñarse o que puedan encontrarse sus formas activas complementando el nombre. Por ejemplo, para la tiamina, su forma activa es la tiamina pirofosfato, que la vamos a abreviar como TPP. Entonces, esta es la gran clasificación de las vitaminas en liposolubles e hidrosolubles. Es más, las liposolubles son sujetas de depósito en nuestro organismo, ¿verdad? Por ejemplo, la vitamina A puede depositarse en hígado y su reserva, si es apropiada, puede durar hasta 1 año. Entonces, los principales tejidos de almacenamiento de vitaminas liposolubles, además del hígado, pues el otro es el tejido adiposo. En cambio, las hidrosolubles, a excepción de la cobalamina, vitamina B12, pues no se almacenan. Por ser solubles, se eliminan a través de la vía urinaria, a través de la orina. Entonces ya hablábamos del transporte de las vitaminas liposolubles que van a ser transportadas en la sangre mediante lipoproteínas o fijas a proteínas de unión específica, y ya mencionamos los tejidos donde se almacenan principalmente, y puede haber
deficiencia de vitaminas liposolubles, ya al inicio les mencionaba la desnutrición severa, en hepatopatía severa o grave, o en síndrome de mala absorción de grasas. Las funciones generales para las diferentes vitaminas liposolubles son las siguientes. La vitamina A es importante para el ciclo visual, para la visión y también para la diferenciación celular. La vitamina D importantemente regula el metabolismo del calcio y el fosfato y participa también en la diferenciación celular. Las vitaminas A y D se comportan más como hormonas, o sea que cumplen función hormonal. Por lo tanto, cuando estudien el tema de hormonas, próximamente estudiarán las vitaminas A y D dentro del aspecto hormonal. La vitamina E es un antioxidante. Entonces va a evitar la oxidación, pues, de los compuestos que forman, por ejemplo, las membranas biológicas. La vitamina K, ¿verdad? Diferente de los electrolitos, el potasio ya se ven que lleva carga. La vitamina K participa en la cascada de la coagulación sanguínea y actúa como coenzima, ¿verdad? Es la única vitamina liposoluble que actúa como coenzima, es decir, va a activar una enzima para que cumpla su función total. Bueno, ya decíamos que dieta Doctor, es, perdón, ¿alguna pregunta? Este, le quería decir que si podría presentar así en pantalla grande, es que se ve muy pequeño. Ah, perdón. Así se Eh, ve mejor. Sí, se ve bien. Bien, entonces, les decía que una dieta insuficiente de estas vitaminas, o sea, el no consumirlas en cantidades adecuadas en la alimentación y en enfermedades o estados patológicos que afectan tanto la digestión como la absorción, por ejemplo, en la esteatorrea. ¿Saben qué es esteatorrea? ¿Alguien puede definirla? Bien, es la eliminación de los lípidos en las heces fecales. Eliminación de lípidos o grasas en las heces fecales. En trastornos del sistema hepatobiliar también pueden llevar a síndromes de deficiencias de vitaminas liposolubles. Entonces hay estados patológicos que van a producir estados de deficiencia o carencia de vitaminas liposolubles. Entonces, al haber deficiencia, pues hay enfermedades, se presentan enfermedades, se originan enfermedades, por ejemplo, una de las primeras manifestaciones de la deficiencia de vitamina A es la ceguera nocturna, es decir, cuando ya desaparece la luz solar y empieza la oscuridad, pues las personas no ven adecuadamente, ¿verdad? Van perdiendo la visión nocturna en la oscuridad. A esto se le conoce con el término bioquímico médico de nictalopía, que lo vamos a ver en otra diapositiva. La vitamina D, su deficiencia en niños produce la enfermedad conocida como raquitismo. Y en adultos, la enfermedad por deficiencia de vitamina D se llama osteomalacia. En ambos casos, como hay fragilidad de los huesos, aumenta la susceptibilidad a fracturas, tanto en niños si padecen raquitismo como en adultos que padecen osteomalacia. La deficiencia de vitamina E se asocia con
anemia hemolítica en el recién nacido. Entonces es importante que la madre, desde que está planificando su embarazo, antes de la concepción, ya debe estar pues en tratamiento con suplementos vitamínicos para evitar estos problemas. Y también durante el embarazo. Entonces, anemia hemolítica significa que hay disminución de los niveles de hemoglobina por destrucción de ¿qué células? Sanguíneas. Los eritrocitos. Destrucción de los eritrocitos o glóbulos rojos. Y la deficiencia de vitamina K también produce una enfermedad de tipo hemorrágica en el recién nacido. Entonces, en los hospitales a todos recién nacidos se les administra profilácticamente vitamina K para evitar, pues, que se vaya a producir este tipo de enfermedad en el bebé. Bien. Entonces, decíamos que también el exceso del consumo de vitaminas puede llevar a toxicidad. Entonces, esto ha sido documentado más frecuentemente, producido por ingestión excesivas, ya sea de vitamina A o de vitamina D. ¿Verdad? El exceso de vitamina A lleva a un cuadro patológico que simula o es similar a un tumor cerebral, ¿verdad? Por eso en un tiempo se le conoció como pseudotumor cerebral, porque descubrió que en realidad no era un tumor, sino que era causado los signos y síntomas por exceso de ingestión de vitamina A, una hipervitaminosis de la vitamina A. Entonces ya habíamos mencionado que la vitamina E funciona como antioxidante, pero también la vitamina A y sus provitaminas, los carotenos, actúan como antioxidantes. Por lo tanto, se ha llegado a considerar que probablemente tengan funciones en la prevención de la aterosclerosis, es decir, en la prevención del degeneramiento y endurecimiento de las arterias, aterosclerosis, y prevención también del cáncer. Entonces, la vitamina A es un término genérico para designar en realidad a tres compuestos que son el retinol, el retinal y el ácido retinoico. Bueno, en el texto de la bibliografía lo mencionan como retinoides a estos tres compuestos, retinol, retinal y ácido retinoico, que son de origen animal. Y las formas activas de la vitamina A son específicamente el retinal y el ácido retinoico. Retinal y ácido retinoico son las formas activas de vitamina A. Ya habíamos mencionado que está sujeta a depósito a nivel hepático y su reserva dura aproximadamente 1 año. En caso de no estarla ingiriendo en la dieta, ¿verdad? La provitamina, la vitamina A, también ya la habíamos mencionado, es el beta-caroteno, que es un pigmento vegetal hidrosoluble. Entonces, en su función en la visión, tenemos el pigmento visual rodopsina, que se encuentra en los bastones, que son células de la retina, que se forma por la unión de 11-cis-retinal más la proteína opsina. Y los bastones son responsables de la visión con poca luz, es decir, con luz tenue. Y la luz diurna, que es más fuerte, ¿qué células de la retina serían las responsables? Los A ver, conos. Los conos. los conos, ¿verdad? Muy bien. Ya veo que lo recuerdan. Ya lo estudiaron en bachillerato. Entonces, en salud pública y los problemas de salud a nivel
mundial, universal, pues se dice que la deficiencia de vitamina A es una de las causas más frecuentes de ceguera a nivel mundial. Entonces ya mencionábamos cuál es el signo más temprano de deficiencia de vitamina A, que es la visión nocturna defectuosa, ceguera nocturna o nictalopía. ¿Por qué? Porque esta deficiencia de vitamina A causa epitalización defectuosa y queratomalacia, es decir, ablandamiento y opacidad corneales. Además, ocasiona xeroftalmía o resequedad y queratinización progresiva de la córnea, que si no se corrige el defecto, si no se suministran suplementos de vitamina A, pues esto puede progresar hasta ceguera permanente en la persona. Entonces, eso es con respecto a la vitamina A. ¿Alguna pregunta? ¿O continuamos? ¿Cuáles son las vitaminas que actúan como hormonas, dijimos? A y D. A y D, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar algo sobre la vitamina D, que tiene diferentes nombres, que aparece entre paréntesis calciol, se le llama también calcitriol, o 1,25-dihidroxivitamina D3. Son los nombres de la vitamina D activa. Entonces se menciona que esta es la única vitamina que no se requiere en la dieta siempre que haya exposición adecuada a la luz solar, a los rayos ultravioleta. Aquí lo dice. La vitamina D es un grupo de esteroles producidos por acción de la luz ultravioleta sobre la provitamina 7-dehidrocolesterol en los animales. La provitamina 7-dehidrocolesterol es sintetizada a nivel hepático y se encuentra en la piel. Entonces, el producto de la reacción es el colecalciferol, calciol o vitamina D3. Si quieren más completo, el nombre es 1,25-dihidroxi D3 o 1,25-dihidroxi colecalciferol. Entonces, todos los nombres se le designan a la vitamina D. Entonces, bioquímicamente, ¿cuál es la función importantísima de la vitamina D? Regular la homeostasis del calcio y del fosfato. Es decir, va a mantener la concentración de calcio y de fosfatos a nivel plasmático. Participa en la regulación de la proliferación y diferenciación celulares, ya lo habíamos mencionado al inicio, y la mayor parte de las acciones en su mecanismo pues están mediadas por receptores nucleares que regulan la expresión de gen. Esto lo van a estudiar detalladamente en el tema de señalización celular, donde estudian las vitaminas que cumplen por función hormonal. Entonces, la vitamina D se convierte a su forma activa, calcitriol, calciol 1,25-dihidroxi D3, 1,25-dihidroxicolecalciferol, en hígado y riñones. Entonces, en cada uno de estos órganos va a sufrir pues una hidroxilación, primero en hígado en la posición 25 para formar 25-hidroxi D3, y luego en riñones se va a completar la activación de la vitamina D mediante la hidroxilación en la posición 1 para obtener la forma activa de la vitamina D con sus diferentes nombres ya mencionados. Acá 1,25-dihidroxi D3 o 1,25-dihidroxicolecalciferol, calciol o calcitriol. Entonces, de esta forma, pues vamos a obtener ya la vitamina D activa que va a cumplir la función que ya mencionamos.
En cuanto a estados deficitarios de vitamina D, mencionamos que en el niño pues, se produce el raquitismo, que se caracteriza por un llamado rosario raquítico en articulaciones costocondrales, o sea, a nivel de costillas y cartílagos. Va a haber deficiencia de estos, de los huesos y que forman las costillas y de los cartílagos. Y arqueamiento de huesos de las piernas, como aparece en la figura superior. Dijimos que esto va a aumentar la susceptibilidad a fracturas. Y en adultos, la deficiencia de vitamina D la vamos a conocer como osteomalacia, que se caracteriza por desmineralización ósea y lo que ya mencionábamos, aumento de susceptibilidad a fracturas. Entonces, esto es por deficiencia de vitamina D. Por exceso de vitamina D, que también es tóxico, porque aumenta la absorción de calcio y reabsorción ósea, entonces se van a aumentar los niveles de calcio en sangre, o sea, vamos a estar en presencia de hipercalcemia y esto puede llevar a depósito a diferentes órganos, ¿verdad? Va a ser un depósito metastásico. El calcio va a ser llevado por el medio acuoso plasmático, por vía sanguínea, por ejemplo, hasta el riñón. Va a haber tendencia a litiasis renal. Se va a aumentar la excreción de calcio en orina, hipercalciuria, secundaria al aumento de los niveles de calcio en sangre o hipercalcemia. Entonces puede haber litiasis o cálculos renales. Litiasis renal es igual a cálculos renales por el depósito excesivo de calcio. Bien, entonces hemos revisado función de la vitamina D, su activación, sus formas activas, sus estados deficitarios en niños y en adultos y la toxicidad de la hipervitaminosis de la D, hipervitaminosis D. Bien, vamos a avanzar a la vitamina E, que ya dijimos que son conocidos como tocoferoles, este tipo compuesto. El más activo es el alfa-tocoferol. El 90% en los tejidos humanos se encuentra en esta forma como alfa-tocoferol. Ahí aparece en la figura la estructura química. Y como función, pues la vitamina E es el antioxidante natural más abundante en el organismo humano y se asocia con membranas, con lipoproteínas y depósitos de lípidos o grasa. Entonces, esto es importante en cuanto a su función antioxidante porque va a mantener íntegras las membranas, la función de las lipoproteínas y los depósitos lipídicos. En lactantes prematuros, o sea, niños que nacen antes de las 36 semanas o 35 semanas de gestación, puede producir anemia hemolítica. Ya revisamos lo que significa hemólisis. Trombocitosis, o sea, formación de trombos. Y edema o inflamación. Estos están asociados, estos cuadros clínicos, a deficiencia de vitamina E en lactantes prematuros, que son más susceptibles a las deficiencias vitamínicas. La vitamina K mencionamos que se requiere para síntesis de las proteínas que intervienen en la cascada de coagulación sanguínea. La coagulación sanguínea. Importante que es producida por la microflora intestinal, es decir, es sintetizada a nivel intestinal. Circula como filoquinona y en hígado se almacena como menaquinona. Entonces son nombres que tienen que conocer ustedes que pertenecen a la vitamina K. La vitamina K es necesaria en su función bioquímica
para la modificación posttraduccional de los factores 2, 7, 9 y 10 de la cascada de la coagulación. Entonces es necesario activar estos factores de la coagulación. Media vez se han sintetizado, pero dice modificación posttraduccional, significa después de su síntesis, las proteínas, sus factores 2, 7, 9 y 10 de la cascada de la coagulación deben ser activados mediante la carboxilación de residuos de ácido glutámico, que es un aminoácido ya conocido por ustedes, mediante la catálisis de una enzima dependiente de vitamina K. O sea, la vitamina K es necesaria para activar la enzima que cataliza la carboxilación de residuos de ácido glutámico para la activación de estos factores de la cascada de coagulación que no son necesarios para la quelación o fijación de los iones calcio. Recuerden que el calcio también participa de la cascada de la coagulación sanguínea. Entonces, esta es una función bioquímica importantísima de la vitamina K. Ahí tenemos en la figura la filoquinona, la menoquinona en sus estructuras químicas. Ahora el estado deficitario de vitamina K, pues, de hecho va a causar trastornos hemorrágicos. En lactantes prematuros, que son más susceptibles, hay riesgo de que adolezcan enfermedad hemorrágica del recién nacido. Por lo tanto, ya les había mencionado la administración profiláctica de vitamina K a cada recién nacido que se hace pues a nivel hospitalario. También se menciona que los inhibidores de la acción de la vitamina K son fármacos que se utilizan en el tratamiento antitrombótico, o sea, para evitar la formación de trombos. Ejemplo de los medicamentos llamados dicumarina, cuyo ejemplo clásico es la warfarina. Los medicamentos se utilizan en el tratamiento de enfermedades asociadas con producción de trombosis, como la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, que son enfermedades bastante graves para el ser humano. Bien. ¿Alguna pregunta sobre las vitaminas liposolubles? Doctor, Sí. buenos días. Yo tenía una duda respecto a la vitamina E, porque se habla que se obtiene, digamos, en productos así químicos que usualmente usan las mujeres, que hablan que tienen antioxidantes y todo esto. Sin embargo, en la alimentación, ¿cómo se pueden obtener o solo son por nivel químico? Las vitaminas se obtienen de la alimentación, ¿verdad? Entonces, hay grupos de alimentos que contienen, pues, las diferentes vitaminas liposolubles, ¿verdad? Entonces, esa es la forma, pues, de obtención de los diferentes tipos de vitaminas, ¿verdad? A través de la alimentación. Pero en el caso de los productos estéticos, O sea, algunos pueden llevar vitamina E, ¿verdad? O sea, hay productos farmacológicos que pueden llevar vitamina E. La cuestión es que sea, si es necesario para algún problema de salud, tiene que ser prescrito por un profesional de la medicina en el área específica. Entonces, muchas veces los problemas de la piel,
la tratan los dermatólogos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bien, ¿cuál es el medicamento indicado para el problema de piel que tenga la paciente o el paciente? Los problemas de piel pueden dar tanto en hombres como en mujeres, ¿verdad? Entonces, hay preparados vitamínicos farmacológicos para el tratamiento de esos problemas. ¿De acuerdo? Sí, gracias, doctor. Bien. En cuanto a las vitaminas hidrosolubles, ¿cuáles dijimos que eran la clasificación? Los, C y complejo B. Vitamina C y complejo vitamina B. C y Y del complejo complejo B B. están las subdivisiones del 1 hasta la 12. Está la subclasificación de la vitamina B. ¿Verdad? Entonces, las vitaminas hidrosolubles sí funcionan principalmente como coenzimas. Vea, por ejemplo, el ácido fólico actúa como un acarreador de unidades de un carbono, ¿verdad? Entonces va a actuar con aquellas enzimas que participen en esta función bioquímica. De las vitaminas hidrosolubles decíamos que en general pues no se depositan, con una excepción, la cobalamina. ¿Qué vitamina es la cobalamina? Vamos a ver si ella le grabó el número de la vitamina B. B12. B12. Esta es la única que es sujeta de almacenamiento de todas las hidrosolubles, la cobalamina. Entonces, las deficiencias vitamínicas del complejo B de una única vitamina se dan, ¿verdad? Pero lo más frecuente es que sean estados de deficiencia múltiples de vitaminas, ¿verdad? Van a incluir las hidrosolubles y pueden ir incluidas las liposolubles, ¿verdad? Por ejemplo, en los casos de desnutrición severa que ya mencionábamos, que las personas o los niños no son alimentados apropiadamente, pues van a presentar, por ejemplo, el kwashiorkor se caracteriza principalmente por deficiencia proteica, por eso dan los edemas, principalmente de albúmina, y a la vez van las deficiencias de vitaminas y minerales, por supuesto. El marasmo se asocia más pues con deficiencia calórica, tanto de carbohidratos como lípidos y proteínas. Por eso se consume el niño y solo piel y huesos, y va a también presentar estado deficitario de vitaminas tanto hidrosolubles como liposolubles. Entonces hay síndromes específicos de deficiencias de vitaminas individuales para el complejo B. ¿Verdad? Por ejemplo, la deficiencia de tiamina. ¿Qué vitamina B es en cuanto a número? B1. B1, ¿verdad? Entonces, deficiencia de tiamina o B1 causa la enfermedad conocida como beriberi, así como está escrita acá. La deficiencia de riboflavina o vitamina B2 puede producir queilosis, que son fisuras en las comisuras labiales. Queilitis, ya va a haber inflamación. El término itis significa inflamación, ya va a haber inflamación a nivel de comisuras labiales. Glositis, inflamación de la lengua. De la lengua, ¿verdad? Inflamación de la lengua. Luego la deficiencia de niacina o B3 ocasiona la pelagra. Esta, miren, en pacientes alcohólicos crónicos, pues puede llevar a pelagra por deficiencia de niacina o vitamina B3. Que en las áreas a la exposición solar, o sea, en brazos y cuello, pues va a haber afectaciones de la piel, hay descamación de la piel, ¿verdad? De las células de la piel. Y cambia la coloración de la piel también. Deficiencia de vitamina B12. ¿Cuál es el nombre, dijimos? Cobalamina. Cobalamina.
se va a dar anemia megaloblástica. Y si además de deficiencia de vitamina B12 hay deficiencia del factor intrínseco, que es por una proteína producida por las células parietales gástricas que participan en la absorción de la vitamina B12, se va a dar anemia perniciosa, la llamada anemia perniciosa. El ácido fólico, también su deficiencia puede producir anemia megaloblástica. Entonces, generalmente en la anemia megaloblástica va a deficiencia de ambas vitaminas, B12 o cobalamina, o ácido fólico o B9. B9. Y la última, la deficiencia de vitamina C, ¿qué otro nombre recibe? Ácido ascórbico. Ácido ascórbico, ¿verdad? Ascórbico, para que se acuerden, pues deficiencia de vitamina C produce la enfermedad llamada escorbuto, ¿verdad? Que se descubrió en los tiempos en que se viajaba en barco, ¿verdad? Y hacían travesías de años y no consumían, pues, frutas, ni vegetales, ni legumbres, ¿verdad? Entonces daban los signos y síntomas de la enfermedad, ¿verdad? Que se le dio el nombre de escorbuto por la deficiencia de vitamina C. Entonces, vamos a ver funciones importantes de cada una de las vitaminas del complejo B. B1 o tiamina, función clave en el metabolismo. Acá se mencionan los carbohidratos. Tenemos que la forma activa de la vitamina B1 tiamina, les había mencionado que es el TPP, así abreviado, ¿verdad? Tiamina pirofosfato o pirofosfato de tiamina, que sirve de coenzima, o sea, sirve para activar 3 complejos enzimáticos que catalizan reacciones de descarboxilación oxidativa. Entonces, en la descarboxilación, ¿qué compuestos está eliminando? CO2. El CO2, ¿verdad? Bien, entonces la primera es la enzima 1 que forma parte del complejo de la piruvato deshidrogenasa, que lo van a estudiar en el acople de la glucólisis al ciclo de Krebs. 2, la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que cumple función importante en el ciclo de Krebs. Y 3, la alfa-cetoácido de cadena ramificada deshidrogenasa, que participa en el metabolismo de aminoácidos de cadena ramificada, como son leucina, isoleucina y valina. Y también la tiaminoapirofosfato es coenzima de la transcetolasa, una enzima importantísima en la vía de las pentosas fosfato, que también pues estudiaremos más adelante. Entonces, la vitamina B1 o tiamina en estados deficitarios se ha asociado mucho con el alcoholismo ya grave en el ser humano. Entonces, los alcohólicos crónicos llegan a presentar un cuadro psiquiátrico denominado psicosis de Wernicke-Korsakoff, así como está escrito acá, que se caracteriza por confusión mental, pérdida de la memoria inmediata, ataxia. ¿Saben qué es ataxia? Es la marcha en zigzag, ¿verdad? Como la marcha de los alcohólicos, ¿verdad? Ya cuando se van cayendo, van doblando las rodillas, van balanceándose de un lado a otro para no caerse. Entonces se conoce como ataxia y pérdida de la coordinación ocular, ¿verdad? Entonces, miren qué signos y síntomas más característicos de la psicosis de Wernicke-Korsakoff. Bien.
También dijimos que la deficiencia de tiamina produce el beriberi, que puede ser de dos tipos: beriberi seco, en el cual no hay retención de líquidos, y beriberi húmedo, que se asocia con insuficiencia cardíaca, es decir, el corazón ya no cumple su función completa de bomba cardíaca, falla, ¿verdad? Y se va a producir edema. Por ejemplo, puede haber acúmulo de líquidos en la cavidad peritoneal a nivel abdominal, que se conoce como ascitis, A-S-C-I-T-I-S, ascitis. Esto sucede especialmente asociado al alcoholismo crónico, que a pacientes que ya no les interesa alimentarse, sino que solo ingerir las bebidas alcohólicas. Bien. La vitamina B2, la riboflavina, bioquímicamente participa fundamentalmente en el metabolismo energético, tanto en carbohidratos como en lípidos, proporcionando las coenzimas FMN y FAD. Flavina mononucleótido, FMN. Flavina adenina dinucleótido, FAD, que funcionan como acarreadores de electrones en reacciones de óxido-reducción. Por lo tanto, lo van a estudiar en la cadena transportadora de electrones, por ejemplo. Los estados deficitarios de riboflavina ya mencionamos: la estomatitis angular, inflamación en las comisuras labiales de la boca, la glositis, y también puede haber dermatitis descamativa, inflamación de la piel con descamación celular, dermatitis descamativa. La niacina o vitamina B3 también es requerida para la síntesis de coenzimas. En este caso, para las coenzimas NAD con carga positiva y NADP con carga positiva. Nicotinamida, adenina dinucleótido, NAD, y nicotinamida, adenina dinucleótido fosfato, que también participan en reacciones de óxido-reducción y que las van a ir estudiando en el metabolismo de los nutrientes. La niacina puede sintetizarse a partir del triptófano, pero esto es insuficiente en el organismo humano para producir los niveles adecuados de niacina. Por lo tanto, tiene que ingerirse en la dieta. El estado deficitario de niacina lleva a la enfermedad pelagra, que se caracteriza por los siguientes síntomas o signos clínicos: dermatitis fotosensible, o sea, ya les decía que en las áreas de exposición solar se produce dermatitis de tipo descamativo, diarrea, cuadros diarreicos, cuadros de demencia. Por eso antes, mírense, en un tiempo se le llamó a la pelagra como enfermedad de la 3D, por dermatitis, diarrea y demencia. Y si no se trata, pues lleva a la mortalidad. Lleva a la cuarta D, que es... ¿Cuál es la cuarta D? Sí, causa la muerte. ¿Defunción? Defunción. Defunción. Dermatitis, diarrea, demencia, y si no se trata, defunción. Como curiosidad, ¿verdad? En un tiempo se le llamó como enfermedad de la 3D, por dermatitis, diarrea y demencia. Del ácido pantoténico no vamos a hablar mucho. Vitamina B5, bioquímicamente es parte de la coenzima A y de la proteína transportadora de acilo, que la estudiarán en el metabolismo de lípidos. Es acarreadora de grupo acilo y actúa como la parte funcional panteteína de ambas, tanto de la coenzima A como de la transportadora de acilo. Ahí en la figura el asterisco pues muestra el sitio donde se da la unión de los grupos acilo o acilación por ácidos grasos, que son los que donan el grupo acilo. Bien, estudiarán específicamente su función pues en estos temas, ¿verdad? De metabolismo de lípidos.
La vitamina B6 tiene esta característica que comprende varios compuestos, ¿verdad? La piridoxina, el piridoxal y la piridoxiamina y sus derivados 5-fosfato, o sea, piridoxina 5-fosfato, piridoxal 5-fosfato, piridoxamina 5-fosfato. La forma principal en la dieta es la piridoxina y la coenzima activa es el fosfato de piridoxal o piridoxal fosfato, como ustedes quieran mencionarlo. Entonces es importante, por ejemplo, en el metabolismo de carbohidratos, en la síntesis del glucógeno, va a servir de coenzima el piridoxal fosfato de la glucógeno sintasa. Es la enzima principal en la síntesis del glucógeno. En la síntesis de lípidos, por ejemplo, la síntesis de fingosina. Y en el metabolismo de aminoácidos también lo estudiaremos en sus temas respectivos. Las formas fosforiladas, o sea, las formas 5-fosfatos, son necesarias para la síntesis, catabolismo e interconversión de aminoácidos. Importantísimo. También necesaria para la síntesis de neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina y también para la síntesis de este otro grupo que es el hemo, que ya lo estudiaron, ¿verdad? En el tema de hemoglobina. Entonces ahí en la figura tenemos los diferentes compuestos y ya sus formas fosfatadas. Entonces la deficiencia grave de vitamina B6 va a provocar síntomas neurológicos. Puede haber, miren, neuropatía periférica, convulsiones y puede llevar hasta el coma. También está asociada a cuadros de anemia. Entonces, para varios vitaminas estados deficitarios hemos mencionado la anemia. En un paciente, a la observación, ¿cómo van a ver a los pacientes anémicos? ¿Cómo los van a observar? Coloración verde. No. Pálido. Palidez. Eso. Palidez. Es el término más correcto. Van a mostrar palidez. Van a estar sumamente pálidos. Entonces, también la deficiencia de vitamina 6 se asocia con otro tipo de anemia, que es la anemia sideroblástica, en la cual hay presencia de eritrocitos con gránulos de hierro en el interior del eritrocito. La biotina o B7, bueno, aquí es el número, ya saben que es sub, ¿verdad? Aquí se pasó. Se desconoce deficiencia de biotina, pues, en el ser humano, a excepción de aquellas personas que están hospitalizadas y son sujetas de nutrición por vía parenteral, es decir, por vía sanguínea total durante meses o años. La vitamina se encuentra ampliamente distribuida en muchos alimentos en forma de biocitina, ¿verdad? Aquí en la figura tenemos la biotina, la biocitina y la carboxibiotina o carboxibiocitina. La biotina bioquímicamente cumple función como coenzima de las enzimas carboxilasas, que por supuesto catalizan reacciones de carboxilación en vías metabólicas importantes como la síntesis de lípidos o lipogénesis y la síntesis de nueva glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos llamada gluconeogénesis, que estudiarán pues importantemente posteriormente. Son temas de bioquímica. La vitamina B12, cobalamina, para su absorción ya habíamos mencionado que necesita la proteína factor intrínseco, a donde dijimos que se produce el factor intrínseco, por qué tipo de células y en qué órgano. En el hígado. ¿En qué órgano se produce? El hígado.
No, ya lo mencionamos. Estómago. En el estómago. ¿Verdad? ¿Qué células lo producen? Las células parietales. Las células parietales, ¿verdad? Muy bien, necesario para su absorción. Si falta el factor intrínseco y hay deficiencia de vitamina B12 de ambos, ¿qué tipo de anemia dijimos que va a producir? Perniciosa. Perniciosa, ¿verdad? Muy bien. Entonces tiene la característica, la cobalamina, que tiene una estructura similar al grupo hemo, ahí pueden ver la figura, solo que la cobalamina, ven ustedes que tiene ahí un ion cobalto, ¿verdad? Ahí unido a los nitrógenos de la estructura química de la cobalamina. Bioquímicamente interviene en el reciclado de folatos derivados del ácido fólico y en la síntesis del aminoácido metionina. La deficiencia de vitamina B12 o de folatos derivados del ácido fólico da lugar prácticamente a la misma enfermedad con los mismos signos y síntomas, ¿verdad? Entonces mencionamos que la B12 y los folatos están deficientes y ocasionan ¿cuál tipo de anemia? Pernicioso. La B12 y folatos. Aquí es diferente que la del factor intrínseco. Deficiencia B12 o de folatos, ácido fólico, tipo de anemia. Aquí está abajo, miren, anemia megaloblástica. Bien, entonces la deficiencia de vitamina B12 con falta de factor intrínseco gástrico, pues ocasiona anemia perniciosa por impedimento en la absorción de la vitamina en el ilion terminal. En cambio, la anemia megaloblástica característica pues se debe a una deficiencia secundaria de folato reducido y acumulación de N5-metiltetrahidrofolato, que son compuestos que derivan del ácido fólico, que ya lo estudiaremos. Ácido fólico o B9, también en la bibliografía, que es la bioquímica de Baines, cuarta edición, también se encuentra conocido como ácido teroil glutámico. La forma activa del ácido fólico es el tetrahidrofolato, o son los tetrahidrofolatos. Aquí vamos a complementar, ¿verdad? Tetrahidrofolatos que son acarreadores de unidades de un carbono. Por lo tanto, intervienen en este tipo de reacciones, transferencia de un carbono. Ejemplo, reacciones de metilación, las cuales son importantes en el metabolismo y en la regulación de la expresión génica. Esto lo estudiaremos en la bioquímica 2. Necesario para la síntesis de ácidos nucleicos. Aquí también debe decir síntesis de ácidos nucleicos. Los inhibidores del metabolismo de los folatos proporcionan fármacos para la quimioterapia del cáncer, como el metotrexato. El metotrexato inhibe a la enzima de hidrofolato reductasa que participa, pues, en la síntesis de las formas activas del ácido fólico, que son los folatos. Y también proporcionan antibióticos como el trimetoprim. Bien, la deficiencia de folato, ya dijimos, con deficiencia B12, para ambos pueden causar anemia megaloblástica, ya sea individuales o en conjunto. Esto es importantísimo, miren, no solo durante el embarazo, sino que desde antes, cuando la pareja está planificando, la mujer está planificando, desde antes de la concepción ya debe estar tomando suplementos vitamínicos y también durante el embarazo. Los complementos o suplementos de ácido fólico van a disminuir o eliminar el riesgo de defectos del tubo neural en la formación
del bebé que se está gestando, defectos del tubo neural como espina bífida o peor aún, anencefalia. En este caso, pues no hay desarrollo del encéfalo y este cuadro clínico es incompatible con la vida, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario los suplementos de ácido fólico previo a la concepción y durante el embarazo, ¿verdad? Para evitar este tipo de problemas de efectos del tubo neural. También el déficit de vitamina B9 o ácido fólico puede causar en el niño bajo peso al nacer y en la madre, pues, dirigirla a un parto prematuro, del cual hay más riesgo para el bebé al nacer prematuramente. Bien, pasamos a la otra vitamina del complejo B, que es la vitamina C o ácido ascórbico, que es bioquímicamente cumple función de agente reductor y antioxidante. Su forma activa, el ácido ascórbico, participa en la síntesis del colágeno, de la proteína colágeno. También en la absorción del hierro. Es necesaria la vitamina C para la absorción del hierro y para el metabolismo mineral óseo o metabolismo mineral de los huesos. Entonces, la deficiencia o carencia de vitamina C da por resultado la enfermedad de escorbuto, cuyos signos o síntomas se presentan a continuación, algunos de ellos: hemorragias subcutáneas por fragilidad de capilares sanguíneos, anemia, mala cicatrización de heridas. La anemia va con la participación de vitamina C en la absorción del hierro, ¿verdad? Que es de las anemias más frecuentes. La anemia por deficiencia de hierro, ¿cómo se llama? Que es de las más frecuentes en nuestro Ferropénica. anemia. Ferropénica. Ferropénica o ferropriva, ¿verdad? Bien, va a haber edema o hinchazón y sangramiento de encías, que la conocemos como gingivorragia, pérdida de dientes, tendencia a la osteoporosis y aumento de la susceptibilidad a fractura ósea. Entonces, muchos de estos signos o síntomas pueden atribuirse a la síntesis defectuosa del colágeno, ¿verdad? Que es la proteína importante para el mantenimiento y el sostén del cuerpo humano. Vamos a hablar algo sobre los minerales. Son elementos químicos simples, imprescindibles para la función biológica normal. Se requieren iones metálicos como componentes activos de diversas proteínas, entre las cuales están las enzimas, por supuesto, pero los excesos ambientales pueden dar lugar a toxicidad. Por ejemplo, ya se han dado cuadros de intoxicación por plomo en los niños que viven en los lugares donde acumulan, por ejemplo, baterías de vehículos automotores, ¿verdad? Entonces, la intoxicación por plomo, la enfermedad se conoce como saturnismo. Se necesita de 20 minerales, aquí los tenemos, ahí los pueden leer: calcio, manganeso, cromo, sodio, selenio, fósforo, zinc, molibdeno, potasio, níquel, magnesio, cobre, yodo, cloro, estaño, hierro, cobalto, flúor, azufre, silicio. Entonces, de los minerales, los más importantes en el cuerpo humano se mencionan sodio, potasio, cloro o ion cloruro, calcio, fosfato y magnesio. Y los oligoelementos como el cobre, yodo, hierro, magnesio, molibdeno, selenio y zinc. Entonces, hablaremos de algunas funciones importantes de los minerales, puesto que estos temas van a ser objetos de otras asignaturas donde ampliarán su conocimiento y también en la bibliografía apropiada. Entonces, por ejemplo, el sodio y el potasio son esenciales para mantener el potencial transmembrana
y para la transmisión del impulso nervioso. Bueno, esto lo estudiarán en los temas de fisiología también. El sodio y el cloro, importantes para mantener la osmolalidad del líquido extracelular y el volumen celular. Entonces, debe haber una hidratación adecuada en nuestro organismo. El calcio y el fosfato son esenciales para el metabolismo óseo. ¿Cuál vitamina regula el metabolismo del calcio y el fosfato importantemente? Vitamina C. La ¿Cuál? vitamina D. La vitamina D, ¿verdad? Entonces, además del metabolismo óseo, el calcio y el fosfato son requeridos para los procesos de secreción y señalización celular. El magnesio actúa como cofactor de numerosas enzimas. Por ejemplo, enzimas que utilizan al ATP como donador de grupo fosfato, por ejemplo. Y también el magnesio es necesario para mantener el potencial eléctrico de la membrana. Bien, el calcio es el mineral más abundante del cuerpo humano. Se encuentra en mayor cantidad en huesos, en los dientes, y cumple las siguientes funciones en el crecimiento y desarrollo del ser humano: reproducción, prevención de osteoporosis. También ya lo mencionamos dentro de la coagulación sanguínea, en la señalización celular, lo estudiarán importantemente. Importante para la contracción muscular, lo estudiarán en fisiología detalladamente, para procesos de liberación de ciertas hormonas e inclusive para activación de enzimas. El estado deficitario en cuanto al calcio pues está asociado al raquitismo en niños, a la osteomalacia en adultos, en personas de edad avanzada, a la osteoporosis y a la enfermedad tetánica o tétano en casos de hipocalcemia aguda, o sea que se disminuyan los niveles de calcio en sangre de una forma rápida. A eso se refiere agudo, al tiempo que es sumamente corto. O sea, a estas enfermedades se asocia la deficiencia o carencia del calcio. El cobre es importante bioquímicamente porque elimina el superóxido y otras especies reactivas de oxígeno. Estudiaremos este tema en bioquímica también. También el cobre es necesario para el entrecruzamiento del colágeno. Ya sabemos la importancia del colágeno. La proteína portadora o transportadora de cobre en el plasma es la ceruloplasmina. Entonces se va a encontrar el cobre en diferentes enzimas, por ejemplo en las citocromos, ejemplo citocromo oxidasa, en enzimas que cumplen función de eliminación de especies reactivas de oxígeno como la superóxido dismutasa, y errores congénitos del metabolismo del cobre, pues que causan deficiencia de cobre, se asocian a esta enfermedad conocida como de Wilson. Enfermedad de Wilson, también conocida como degeneración hepatolenticular, en el cual hay una alteración en hígado para sintetizar ceruloplasmina. Es decir, el hígado es incapaz de sintetizar ceruloplasmina. Y el cobre, a no ser transportado, se va a depositar en exceso en hígado, donde va a producir cirrosis hepática. Se va a depositar además en cerebro y córnea el cobre. A nivel ocular se van a observar los anillos de Kaiser-Fleischer, que son un signo característico de la enfermedad de Wilson, a nivel de córnea, que es un color oxidado o color café alrededor del iris. Bien.
El zinc es necesario para la integridad de las histonas, que son proteínas que participan en el metabolismo de los ácidos nucleicos, como el ADN. Función bioquímica, componente de numerosas enzimas asociadas con el metabolismo energético, con la síntesis y catabolismo de proteínas, con la síntesis de ácidos nucleicos y de protección del daño oxidativo. Entonces, cumple funciones importantes. Características del estado deficitario del zinc: afecta el crecimiento, la integridad cutánea, es decir, de la piel, la curación o reparación de heridas y el desarrollo sexual. En la década de los años 70 se identificó la enfermedad acrodermatitis enterohepática por defecto hereditario en la absorción de zinc, que se caracteriza por lesiones cutáneas graves o severas, diarrea y alopecia o pérdida del cabello o del pelo en el ser humano, ¿verdad? Hay calvicie. Y el yodo, que como función bioquímica importante, pues forma parte de las hormonas tiroideas, necesario para la síntesis de hormonas tiroideas, la tiroxina o T4 y la tridiodotironina o T3, que es la forma más activa de las hormonas tiroideas. Cuanto a características del estado deficitario, pues puede presentarse bocio en los adultos, como se ve acá en la figura, y la enfermedad en niños por deficiencia de yodo se llama cretinismo, que se asocia a retardo mental en los niños, ¿verdad? Por lo tanto, el diagnóstico clínico debe ser a nivel de los hospitales nacionales infantiles, ¿verdad? Para tratarlos más prontamente y tratar de evitar el retardo mental lo más posible en estos niños. Se puede presentar por no utilizar sal yodada. Entonces, un mecanismo de salud pública, una estrategia de salud pública para evitar el problema de bocio en la población, pues, ha sido utilizar la yodación de la sal y que la población consuma sal yodada para evitar este tipo de problemas. Bien, si tienen alguna pregunta, si no, pues les agradezco acá. Me tengo que retirar de la clase porque está por empezar Sí, una ya actividad terminamos la de clase. bueno, Afortunadamente ya terminamos la clase. Bueno, entonces gracias por su atención. Espero que el tema les sirva para toda su vida profesional. Bueno, estudiantil primero y luego profesional. Muchas gracias. Buenos Gracias, días. doctor. muchas gracias, Feliz doctor. día. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, a la Tenga buen orden. día. Buen día. Doctor, Sí. ¿cree que nos puede proporcionar lo que son las diapositivas? Ya que al principio, como había se veía la pantalla bien pequeña, entonces en la grabación se va a ver algo borroso. Bueno, ya veremos, ya lo consultaremos. Ujú. Sí, porque el doctor Douglas nos dijo a nosotros, a los Ajá, representantes, sí. que se las pidiéramos a los doctores. Vayan, bueno, ahí lo platicaré con él primero, seguro. Vale. Si quiere corte la grabación ya, doctor. Creo que Sí, sigue eso grabando. estoy. Para cortar la metas en la llamada de Meet. Cierro aquí. En Chrome, doctor. Sí, cierra ahí. Denle no guardar o guardar, no sé.
Vaya, ahí donde dice detener grabación. No, denle donde dice detener grabación. Detener grabación. En la mano derecha le dice. Pantalla a su Bien, derecha. bien. Ahí. Detener grabación.